Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Gregorio, por invitarme a la oportunidad de poder conversar en este grandioso espacio. ¿Qué ven ustedes desde la Alianza del Lápiz? ¿Cómo perciben el desarrollo en este año de las relaciones internacionales de Venezuela con otros países de la región e incluso más allá? Bueno, nosotros vemos una gran oportunidad donde algunos otros sectores ven básicamente problemas o cambios en las posturas de los diferentes países con la relación con Venezuela. Nosotros vemos una oportunidad, porque entre más abierto y más integración existe en el país, mayor oportunidad hay en general para los venezolanos, porque hubo una estrategia fallida que nos dijeron que si Venezuela se cerraba, iba a producir un cambio político. Ese cambio político no se produjo, más bien favoreció al gobierno que se encuentra actualmente en el poder y nos dejó a toda la sociedad venezolana completamente aislados. Esa oportunidad que hoy tenemos, por ejemplo, de abrir la frontera y nuestra relación binacional con Colombia, ¿a quién va a beneficiar? A nuestras personas y a nuestros venezolanos que se encuentran en el estado Táchira, que se encuentran en Apure, en el Zulia, a esos venezolanos que se encuentran y viven la frontera diariamente y que realmente esa tiene implicaciones grandes para su vida, va a beneficiarlo muy positivamente, así como también nosotros felicitamos y aplaudimos la posición del presidente Gustavo Petro para que Venezuela regrese a la Comunidad Andina de Naciones y también Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué debe pasar para que económicamente dé sus frutos esa reapertura de la frontera, esa renovación de la relación diplomática? Bueno, lo primero es que tiene que existir incentivos comerciales para nuestro empresariado. Hoy, lamentablemente, el tema fiscal, los impuestos altos que tiene el gobierno nacional con nuestros empresarios, hacen que difícilmente ellos puedan competir y no haya armonización tributaria para que ellos puedan competir en el mercado colombiano. Eso tiene que cambiar y tenemos que brindar oportunidades para que nuestro empresariado pueda llegar a exportar a través de estas camisas institucionales y estos acuerdos de cooperación que va a permitir que Venezuela produzca mejor. ¿Y eso en qué se ve retribuido para la gente? Bueno, en mayor cantidad de empleos, en mayor calidad de empleos, en mayor actividad económica, porque al final el producir mejor y el que generar mayor actividad económica genera riqueza y hacia allá va a ir beneficiado a la población y no precisamente al gobierno de turno. Por eso vemos como una oportunidad de estos nuevos acuerdos comerciales, pero siempre con las políticas económicas correctas y no con políticas económicas fracasadas que en un pasado han llevado a que Venezuela se encuentre en la situación lamentablemente que tuvimos y tenemos actualmente. ¿Ha sido eso un punto clave para el manejo o esos antecedentes de las relaciones internacionales por parte de Venezuela? ¿Han sido un componente clave para la situación también de la respuesta de la comunidad internacional en torno a la disputa por el Esequibo? Bueno, nosotros hemos visto cómo se ha utilizado el tema del Esequibo durante muchísimo tiempo por el gobierno nacional como un relato. Una de las grandes frases que siempre hemos escuchado es que el sol de Venezuela nace por el Esequibo. Eso se cumple y se ejerce en la práctica. Nosotros en la Alianza del Lápiz decimos que el Esequibo es nuestro. Nuestra fachada atlántica y nuestra salida al Atlántico es un interés nacional irrenunciable en nuestra política exterior que todos, las fuerzas políticas y fuerzas de la sociedad civil, tienen que apoyar en este caso porque es un objetivo que va más allá del gobierno de turno, es un objetivo del Estado venezolano. Entonces, allí hacemos un parado y decimos como propuesta que se cree una gran plataforma nacional con un alto comisionado que se encargue del Esequibo constantemente como un tema de la recuperación de nuestro territorio y donde involucre a todos los actores de nuestra vida pública nacional, a la Fuerza Armada Nacional, que incluye también a los académicos, a los políticos, a todos los sectores de la sociedad civil para poder defender nuestro Esequibo. Y no es un tema coyuntural que cuando nos presionan, en este caso está la demanda, una demanda contraria a lo que es el Acuerdo de Ginebra de 1964 que hace Guyana contra Venezuela, una demanda completamente en contra de los intereses nacionales, es que nos preocupamos por el Esequibo. Felicitamos, y tenemos que decirlo, la defensa de Venezuela ha sido a la altura con unos grandes juristas internacionales encabezados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero eso no se debe quedar hasta ahí. Eso debe tener una estrategia amplia que nos involucre a todos los venezolanos y eso es lo que nosotros apoyamos de la Alianza del Lápiz. ¿Cómo se puede armar una estrategia eficaz de cara al extranjero? Bueno, primero entender que esto no es un tema de gobierno, esto no es un tema de coyuntura, esto es un tema del Estado venezolano y sus intereses nacionales.
Una buena política exterior es una política exterior que priorice los objetivos y los intereses de los venezolanos. Y allí se encuentra nuestro interés nacional. Entonces tenemos que involucrar a todos, tenemos que cohesionar a la nación con respecto a un tema tan importante como es nuestro territorio. No puede ser que sea un tema coyuntural y que se utiliza demagógicamente porque a veces hay un falso nacionalismo. Porque recordamos, una de las grandes políticas exteriores del expresidente Hugo Chávez era otorgarle concesiones a las petroleras en Guyana para que ellos apoyaran en los votos en la Organización de Estados Americanos. Entonces, al final es una política que va en contra de los intereses nacionales, porque hoy Guyana y el status quo lo está favoreciendo, porque están utilizando territorio del Esequibo y territorio de nuestra fachada atlántica para producir petróleo en contra de lo que es el artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, que básicamente estipula que no puede haber ningún tipo de inversión extranjera sin la otra parte, en este caso Venezuela, básicamente tiene que dar el placete y tiene que estar enterada de lo que y notificada de lo que está ocurriendo, y Venezuela no lo está. Entonces vemos que los intereses económicos se están viendo beneficiados por parte de Guyana y hoy nadie está alzando la voz por eso que está ocurriendo, que nos están despojando nuestro petróleo. ¿Cómo va a cambiar desde el punto de vista de ustedes para el 2023 la dinámica de la migración venezolana? Bueno, nosotros hemos visto y hemos denunciado a través de todo el año, desde la Alianza del Lápiz, cómo ha aumentado la cantidad de venezolanos que se han ido. Hemos visto que se han ido por la selva del Darién, hemos visto cómo unos venezolanos han sido asesinados por guardacostas de Trinidad y Tobago, en la frontera del Caribe. Hemos visto cómo le cerraron la puerta a los venezolanos en los Estados Unidos sin ningún tipo de contemplación y sin ningún tipo de pronunciamiento por parte de la Cancillería, porque se ha encontrado completamente en silencio ante estos hechos arbitrarios que afectan a los venezolanos. Y hemos visto que eso ha venido pasando y pareciera que no ocurre nada o los pronunciamientos son muy débiles en defensa de esos venezolanos que tienen derechos, que se encuentran en el exterior. Nosotros en la Alianza del Lápiz vamos a seguir defendiendo esos derechos de los venezolanos migrantes, porque al final no importa dónde te encuentres, siempre vas a ser venezolano y eso hay que defenderlo. Por ejemplo, nosotros decíamos que se renovaron las relaciones binacionales con Colombia y no han abierto los consulados actualmente en Colombia. Los venezolanos y sus derechos a la identificación, ¿dónde queda? Y eso va a seguir ocurriendo el próximo año si no se mejoran y no hay mejores condiciones económicas. Y de eso estamos totalmente claros, porque hoy lo que vemos es que la realidad y las políticas económicas por parte del gobierno nacional favorecen solamente a un grupito, a un grupo pequeño que se reparte los recursos nacionales, se reparte la renta petrolera, porque al final esto no es un tema de gobierno o oposición, es un tema de cambiar un sistema clientelar y populista que lamentablemente lo que ha generado es incentivos para la pobreza y nos ha hecho pobres a muchos venezolanos y ha hecho ricos a una clase política. Entonces, ¿creen que se va a mantener la oleada migratoria el año que viene fuera del país? Es muy posible, muy posible. Bajo estas condiciones económicas, bajo no haya un cambio de postura económica por parte del gobierno nacional, vamos a seguir viendo y vamos a seguir entendiendo que el salario, el alto costo de la vida va a seguir aumentando, que es la gran realidad que tenemos hoy en día. Son escasas las oportunidades actualmente para los venezolanos, más allá de que hay una sensación de recuperación, pero eso pasa por el esfuerzo de los emprendedores y el trabajo de cada venezolano que trata de sobrevivir en medio de las condiciones tan difíciles que tiene. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo con los venezolanos que están varados en la frontera entre México y Estados Unidos cuando vemos que se acerca el invierno, recrudecen las bajas temperaturas y es cada vez más dramática la situación? Bueno, lo primero que tenía que haber dicho el gobierno nacional y la Cancillería era llevar y levantar una nota de protesta con respecto a lo que estaba ocurriendo, cómo le cierran las puertas a los venezolanos con solamente un interés político por las elecciones de medio término del 21 de noviembre en los Estados Unidos, porque a otras nacionalidades que pasaban muchísimo más por la frontera de los Estados Unidos siguen pasando y no les aplicaron la misma posición, la misma política, solamente a los venezolanos. Y no pasó. Después vimos que el embajador allá en Venezuela, el embajador venezolano que se encuentra en México, hicieron una repatriación de venezolanos, pero fue algo muy pequeño para la cantidad de venezolanos que se encontraban varados. Estamos hablando que alrededor de 60.000 venezolanos se encontraban varados entre Panamá, diferentes países de Centroamérica y la frontera de México y Estados Unidos. ¿Cómo perciben, ya pasando al tema de la política nacional, la percepción de la elección de la Comisión Nacional de Primarias y a partir de todo esto, la posibilidad de la participación de la Alianza del Lápiz en las primarias que ha convocado en primera instancia la plataforma unitaria? Nuestro presidente nacional, Antonio Carri, ha sido muy claro. Fijamos posición esta semana donde una MUD que fracasó en sus expectativas de cambio, que generó muchas expectativas a cada venezolano y no las cumplieron, se quedaron en eso, en falsas expectativas para los venezolanos. Por eso deben hacer una nueva opción política que le brinde a ese gran independiente, a esos grandes independientes que nos encontramos en el medio
que han venido generando y deseando un cambio político en Venezuela, una nueva opción, y eso no se basa en primarias. Eso no se consigue en primarias, eso se consigue con construir un relato y construir una propuesta país que realmente le brinde soluciones al venezolano. Y por eso nuestro plan nacional, que es la Venezuela de oportunidades, la Venezuela nueva, ¿no? Una nueva Venezuela, que realmente tiene 3 ejes y 3 grandes áreas: educación y salud para superar la pobreza. El segundo gran área que tiene nuestro plan de desarrollo es economía abierta para mejorar la economía venezolana. Y el tercero es la democracia plural para poder recuperar la institucionalidad de un país que lamentablemente la perdió hace muchísimo tiempo. Y a partir de allí empezar a recorrer nacionalmente Venezuela y construir un movimiento que nos represente a todos, una nueva opción política fresca, innovadora, que no representa esa clase política atrasada, dinosauria, que lamentablemente no le ha dado oportunidades a los venezolanos y que siguen viendo el Estado venezolano como la gran panacea para llegar al poder y repartirse básicamente las prebendas que da el petróleo. Entonces no hay posibilidades de una unidad total en la oposición. No hay posibilidades con personas con las que no compartimos ideas, con las que no compartimos una ética. ¿Cómo es posible que ellos manejaron los activos de Venezuela en el exterior y lo manejaron como una pulpería, pareciera? Lo manejaron básicamente para satisfacer sus necesidades personales y no realmente en beneficio de un cambio político. Por eso nuestra propuesta también del presidente nacional, Antonio Garri, que es Mi Barril, que es básicamente romper con ese sistema clientelar. Por eso te decía que esto no pasa por temas de gobierno o oposición, se pasa por un tema de cambiar el Estado venezolano y transformarlo para que realmente le brinde las condiciones y las oportunidades a cada venezolano que todos los días se para bien tempranito para poder trabajar y para poder ganarse el sustento diario. Y por eso es Mi Barril, que la renta petrolera no vaya al político de turno o al burócrata de turno, sino que la renta petrolera vaya directamente al venezolano y que empezamos a construir un nuevo modelo político, un nuevo modelo de Estado que realmente genere desarrollo, que incentive la riqueza, que realmente empiece a generar oportunidades. Y a partir de allí, el próximo año, en el 2023, vamos a recorrer Venezuela a nivel nacional y vamos tanto a nivel nacional como a nivel exterior, vamos a construir una política que permita que Venezuela y estos independientes y este movimiento político se convierta lo suficientemente fuerte para poder derrotar a Nicolás Maduro en el 2024. Gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Gregorio, por la oportunidad de convertir en este espacio. Estuvo con nosotros Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz en Entrevista Matutina. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina.